Profesor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, jóvenes. ¿Ya listo? ¿Saliendo de sus clases? Sí, profe, ya salimos de adulto 2.
A ver, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, profe, ya estamos llegando. Presente. Ya vamos acoplando rápidos. Díganle a su compañero que vayan entrando al aula, por favor. Después veremos qué hacemos con esta casa, si la vendemos o la alquilamos. Silvera, Allá vas a tener un montón de oportunidades. Mamá, entiéndelo de una vez por todas. Tú haz lo que quieras con tu vida, pero no me separes de mi mamá ni de mi abuelo. profesora, hoy día vamos a hablar de diabetes, ¿no? Claro, lo que faltaba, diabetes y hormonas sexuales. A ver, jóvenes, ya, vamos a empezar la clase. Hemos, hemos hablado la clase anterior del día miércoles. Nos quedamos, bueno, en lo que hemos parte de lo que es farmacología del sistema endocrino. Hemos visto tiroides, ¿no? Hemos visto la alteración del calcio. Y hoy día nos toca un órgano muy importante como es el páncreas, ¿no? Y en tal sentido vamos a hablar de la farmacología endocrina, pero relacionado a lo que es el órgano endocrino llamado páncreas, ¿ok? Entonces, en tal sentido, sabemos que el páncreas produce dos hormonas muy importantes, que es la insulina y el glucagón, ¿cierto? En tal sentido, una de ellas es producida por las células alfa y la otra por las células beta, ¿no? Ambas hormonas son totalmente opuestas, ¿ya? Unas van a regular a las otras, no son parecidas, sino son totalmente hormonas opuestas. ¿Ok, jóvenes? Nos dice acá, a ver, para darle un refrescaris del curso de fisiología, de anatomía que han llevado anteriormente, el páncreas es el órgano encargado de sintetizar y de liberar la hormona insulina. ¿Ok, jóvenes? El páncreas es el que produce la insulina, ¿ya?
a través exactamente de las células beta. El alfa produce a la hormona glucagón, ¿ya? El páncreas, obviamente, nos dice acá, se encuentra en una célula llamada beta, las cuales sintetizan la insulina, ¿ya? Y las células alfa va a sintetizar al glucagón. Ambos son órganos, células totalmente opuestas, hormonas totalmente opuestas, que diga, ¿ya? El glucagón y la insulina son opuestas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen específicamente? Por ejemplo, una acción en las células alfa que produce la hormona glucagón, ¿no? Favorece la degradación de glucógeno y libera glucosa a la sangre, ¿ya? Favorece la degradación de glucógeno. En tal sentido, si favorece la liberación de glucógeno, estamos hablando de un órgano muy importante como es el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado, una de sus más de 100 funciones que tiene, es de favorecer la degradación de glucógeno, ¿no? Lo va a convertir a esas glucosas excesivas en glucógeno, ¿ya? Y de igual forma, las células beta también cumplen una función, una acción, pero sobre todo va a favorecer la absorción de la glucosa en los músculos y reduce su concentración en la sangre. ¿Ok? Entonces, para refrescarnos, ahí tenemos las dos funciones, bueno, los dos órganos más importantes que vamos a ver con respecto al páncreas. Asimismo, sabemos que la patología son las enfermedades que puede producir el páncreas, sobre todo por el déficit de insulina, no sea parcial o total. Nos referimos a la enfermedad llamada diabetes. ¿Ok, jóvenes? Entonces, vamos a pasar. Entonces, existe, como nosotros ya sabemos, y muy bien de repente ya lo llevaron en su curso de adulto 2, hay una diabetes tipo 1 y hay una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, estimados estudiantes, es una diabetes denominada insulino dependiente, ¿no? Que quiere decir que más que nada es congénito, ¿no? ¿No? Por la cual el sistema inmunológico, ¿no? Las células beta, que diga del páncreas, ¿no? Son destruidas por el sistema inmunológico. Ya hemos dicho que las células beta son las que producen insulina. Por lo tanto, si es destruido por el sistema inmunológico, estas células beta no va a producir insulina y por lo tanto va a carecer totalmente de insulina. Al carecer totalmente de insulina, esa persona va a tener la necesidad de inyectarse diariamente la insulina. Por tal sentido, esto se llama diabetes tipo 1 o denominada también insulino dependiente, ¿ya? Es mucho más frecuente en niños y jóvenes, ¿no? Y la cual se denomina diabetes juvenil, ¿no? Es menos común, es poco común, pero hay, ¿ok, jóvenes? Entonces, por un error el sistema inmunológico ataca a las células beta y por tanto no produce insulina y va a depender totalmente de la insulina para administrarte, ¿ya? Asimismo, existe una diabetes tipo 2, es una diabetes cuya alteración se encuentra a nivel de los receptores de la insulina que son dañados, ¿no? En esta insulina no se va a, o sea, el páncreas o la célula beta de una u otra forma va a generar insulina, ¿ya? Pero va a generar insulina, pero no en cantidades normales o en cantidades suficientes, ¿ya? Por lo consiguiente, vamos a necesitar de repente de una dosis extra, ¿no? Esto también se puede denominar insulino independiente, ¿ya? Produce una poca cantidad, ¿no? Acá la alteración nos dice que se encuentra a nivel de los receptores de la insulina, que
que son o que pueden ser dañados. Hay insulinas que no pueden utilizarse, ¿no? Hay diferentes tipos de insulina para empezar, en el cual la resistencia a la insulina es mucho más frecuente en adultos, ¿no? Al faltar la insulina o al haber resistencia a la insulina, la glucosa no puede ser utilizada como fuente de energía por la célula, ¿no? Y se empieza a acumular en la sangre causando una hiperglucemia. Muy bien, joven, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir, no? Eh, la, la glucosa, ¿no? Es un elemento que va a estar en la sangre, ¿ya? Pero necesita de repente de un vehículo. La glucosa necesita de un transporte para que ingrese a la célula, ¿no? Y esa glucosa le pueda dar energía, ¿no? Le pueda dar todo lo necesario para que genere un adecuado funcionamiento fisiológico esa célula, ¿no? Pero necesita de una llave, de un receptor, alguien que los transporte, alguien que le diga, ven, vamos, ¿no? Así como ustedes, ¿no? ¿Qué le dice ahí Pepe Lucho? Ven, vamos, ¿no? Le agarran la mano y dicen, ven, ya vamos, ya pasa, ¿no? Así, con cariño, ¿no? Cuando ustedes están resentidos, igualito, ¿no? Es lo mismo con la insulina y la glucosa. Entonces, la insulina viene a ser ese transporte que va a agarrar a la glucosa y va a decir, ya, bueno, ya no te van a entrar a la fiesta. Uy, qué pena, ya. Entonces, ven para acá, súbete y yo te hago entrar. Y así, entonces, ese vehículo, ese transporte es la insulina, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese transporte no hay o es insuficiente, ¿no? Cuando ese transporte es insuficiente, eh, entonces esa glucosa se sigue acumulando y se acumula y se acumula en la sangre. Y al acumularse bastante glucosa y ya no puede ser incluso guardada esa glucosa en forma de glucógeno en el hígado, entonces comienza a aumentar, aumentar, aumentar en la sangre y se produce una hiperglucemia, ¿no? Entonces, es por ello que cuando se le sacan esos análisis de glucosa basal, es decir, en el desayuno, ¿no? Sin ninguna ingesta previa de alimentos, estos niveles, estos niveles de glucosa son demasiado elevados, ¿no? Por encima de los valores normales, que generalmente fluctúan entre 70 y 110, ¿no? Esos son los valores normales, pero justamente cuando lo sacamos en glucosa basal, es decir, al desayuno, sin haber ingerido de repente un alimento o algo que puede elevar la glucosa, simplemente está por encima de 110, ¿no? Si es más de 110, bueno, ya hablamos de poco a poco de una hiperglucemia y progresivamente hay que ver la cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, existen dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, dependiente o insulino dependiente o insulino independiente, ¿no? Eh, una es más que nada un poco más raro, la de tipo 2 es mucho más común, ¿ya? De la cual produce insulina, pero sí en pocas cantidades, no en suficiente, ¿ya? En cambio, la de tipo 1 prácticamente es nula su producción, dado que el sistema inmunológico va a atacar directamente a las células beta y estas no va a permitir que genere, obviamente, la insulina, ¿ya? Hasta acá, jóvenes, ¿estamos bien? Ya se perdieron ya. Sí, profesor. Sí, profesor, está Profesor. bien. Sí, profe. Profe, una consulta. Hay varios tipos de insulina y Claro. la insulina, ¿cómo se llama? De acción rápida, de acción. Claro, la insulina generalmente va a depender por su actividad de acción, ¿no? Hay insulina de acción rápida, de mediana acción, acción corta, ¿no? Hay cerca de 3 a 5 tipos incluso de acción que puede tener, ¿no? Y entre ellas se clasifican, ¿no? Como la cristalina, ¿no? Bueno, hay el lentus, ¿no?
de acción rápida, de acción corta, ¿no? Entonces hay varias clasificaciones, ¿ya? Pero el tema de hoy día no es quizás ver la insulina netamente, sino eh, ver qué fármacos se utilizan en estos sentidos, ¿no? Ya, bueno, obviamente que en mayor profundidad lo van a detallar en adulto, no sé si en adulto 1 o adulto 2, no sé si lo han detallado ya, ¿lo han llevado ya? Recién vamos a llevar, profesor. Porque sí es importante que conozcan No, los todavía diferentes. no nos han enseñado de la Ya. insulina, todavía. Esos temas generalmente están dentro de adulto. Ya adulto 1, adulto 2 debe estar dentro de estos temas. ¿Ya? Pero vamos a ir avanzando. Si hay cositas que podemos ir refrescando y adelantando, lo vamos a hacer. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces, como dijo su compañero, efectivamente, ¿no? Hay varios tipos de insulina, ¿no? De acción rápida, acción corta, acción lenta. Entonces, y esto va a ser previa prescripción del médico y de la misma manera de la cantidad de glucosa basal que se dé en el cuerpo, ¿no? Aquí llamamos basal, voy a repetir, ¿no? Es todo lo que de repente natural de nosotros, por ejemplo, ¿no? Nos levantamos, tenemos una temperatura corporal. Esa viene a ser la temperatura corporal basal, por ejemplo, ¿no? Tenemos una frecuencia cardíaca normal, todo lo que de una otra manera nos levantamos o estamos en la normalidad se llama basal, ¿no? ¿Ya? En este caso, si mañana a primera hora nos levantamos y me toman la glucosa, entonces es una glucosa basal, ¿no? Sin algo que pueda influir también, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar desayuno y puedo comer y me saco la glucosa, obviamente que la cantidad de glucosa en mi sangre va a estar aumentada. Y eso no quiere decir que tenga diabetes, ¿no? Sino es un proceso natural porque hemos consumido glucosa y la glucosa va a elevar, obviamente, a ella misma y producir una hiperglicemia, ¿no? Entonces no es así, ¿no? ¿Ah? Generalmente la glucosa se saca en la mañanita basal, ¿no? Como dice glucosa basal, sin haber ingerido ni haber alterado en nada sus valores normales, ¿no? Dentro de estas fármacos encontramos, dentro de toda esta parte de lo que son la diabetes en general, encontramos fármacos muy importantes como son la glibenclamida, la metformina, y la insulina, ¿no? Siempre recuerden estos jóvenes, en lo que hablamos cuando es farmacología, no solamente un fármaco es importante para un determinado mecanismo de acción o para una determinada acción terapéutica o acción farmacológica, no. Los fármacos tienen por lo menos dos, como mínimo, acciones farmacológicas, es decir, para qué es utilizado, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de la enfermedad del diabetes, todo el mundo piensa, la insulina, ¿no? Pero existen otros fármacos también, muy aparte de ella, como la glibenclamida y la famosa metformina, ¿no? Incluso, se lo digo porque la metformina, si bien es cierto, es un medicamento netamente diabético, es utilizado también para otras cuestiones, ¿no? Hay que recordar que la fisiopatología de la diabetes es llevar ¿no? Hay que recordar que la fisiopatología de la diabetes es muy importante conocer las consecuencias de ella, ¿no? Y salen acá los famosos síntomas o signos de la diabetes, que es conocido como las 4P, ¿no? Es la polidixia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta a esos valores, no valores, sino a esas síntomas o sintomatología que pueden tener la diabetes, entonces algunos utilizan estos tipos de medicamentos para utilizarlo como otro medio, ¿no? Y se lo digo porque la metformina es utilizado bastante para pérdida de peso, ¿no? Para personas obesas muchas veces también toman la metformina, ¿no? Entonces hay que ver bastante bien estos medicamentos. Hay medicamentos, voy a repetir, que tienen una acción principal o primordial y hay otros medicamentos que tienen, sí, efectivamente, o está destinada para otro tipo de acciones. ¿Ok? Entonces, hemos dicho
que la insulina, ¿no? Es una hormona, obviamente, natural, igual que el glucagón, ¿no? Producida por las células beta, y las células beta están dentro de los islotes de Langerhans, ¿no? Entonces, la insulina es una hormona natural que se produce por las células beta, perfecto, ¿de quién? ¿No? Células beta de los islotes de Langerhans, y los islotes de Langerhans están dentro de ¿dónde? Del páncreas, ¿cierto? Estas intervienen convirtiendo el azúcar, ¿ves? Proveniente de los alimentos en energía para el organismo. Es decir, consumimos nosotros, aumenta la glucosa en la sangre, aumenta el azúcar, mejor dicho, entonces viene la insulina, agarra esa glucosa que está en la sangre y lo transporta o lo ingresa. ¿A dónde lo ingresa? Bueno, valga la redundancia, lo ingresa, lo mete, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las células, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿de qué le va a servir a las células? Le va a proveer ¿de qué? De ATP. ¿Qué tiene una glucosa? Tiene ATP, energía, nutrientes, vitaminas. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué? Para su adecuado desenvolvimiento, ¿no? Para que puedan realizar adecuadamente su mecanismo de acción o su funcionamiento o su fisiología de esa célula que está destinada. ¿Ves? Con cada comida las células betas liberan insulina, o sea, es natural. ¿Ya? Por eso dicen que la hormona de la insulina es natural. Entonces, cada vez que ingerimos algo, no se puede acumular esa glucosa en la sangre. Lo utilizamos, viene actualmente, rápidamente la insulina está ya apareciendo, los agarra, a uno lo lleva a las células para que lo utilicemos como energía inmediata. Otros, como hay bastante cantidades y no puede quedarse en la sangre, lo agarran y lo llevan al hígado para ser transformado como energía de reserva, como especie de glucógeno, de glucógeno. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vean, jóvenes, lo sapiense que es nuestro cuerpo, ¿no? Con cada comida, las células betas liberan insulina. ¿Para qué? Para ayudar al cuerpo a utilizar, almacenar la glucosa, ¿ves? A utilizar energía inmediata, almacenar glucógeno, ¿ya? ¿Qué se obtienen de cada uno de los alimentos? Perfecto, ¿no? En tal sentido, vamos a seguir repasando, vamos a seguir viendo, ¿ya? Entonces, veamos netamente a la insulina ahora como un fármaco, ¿no? La insulina obviamente tiene una presentación, ¿no? Hay unidades por mililitros, ¿no? Vienen en unidades. Generalmente, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? La aplicación de la insulina es poco, ¿ya? Es poquísima. Es casi muy parecido a la aplicación como mínimo, a la aplicación de la fitominadiona en un recién nacido, ¿ya? Son líneas que dan, y eso lo van a ver con mayor amplitud en lo que es la parte de adulto, ¿no? Entonces, cuando le digan así, no es que no van a cargar toda la jeringa de tuberculina. Tengan en cuenta que la jeringa de tuberculina es de 1 mililitro, es de 1, pero hay una décima parte que es 0.1. ¿No? Que esto generalmente, bueno, que siempre le aplicamos, por ejemplo, para hacer la comparación en un recién nacido con su fitominadiona, ¿no? Que es un anticoagulante, que ya lo hemos visto, la vitamina K, ¿no? Pero muchas veces esa administración de esa insulina, de ese 0.1, lo dividen en 10 partes incluso, ¿no? Y eso es lo que le administramos, ¿no? O sea, la décima parte de 0.1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esas dosificaciones, ¿ya? Acción de la insulina aumenta la absorción de la glucosa, obviamente. ¿Qué hace la insulina, no? Como le expliqué, ¿no? Ya ingresó al cuerpo, ya entró a nuestro organismo la insulina, ya nos aplicamos, ¿qué es lo que hacen? Va a absorber la glucosa, ¿no? Es su principal función, transportar, absorber, almacenarlo como glucógeno o simplemente almacenarlo también o llevándolo a otras células para que sea utilizado como energía inmediata, ¿no? Entonces, acá interviene el hígado, obviamente, ¿no? Etcétera, etcétera, con otras funciones, ¿no? Indicaciones, tratamiento de la diabetes, ¿no? Diabetes insulino dependiente, ¿ya?
La insulina independiente son los que no tienen, lo que no fabrican casi nulo la insulina. Y otras patologías como coma diabético, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la diabetes causa innumerables patologías, y ese es lo malo o lo tedioso de la diabetes, ¿no? Eh, la diabetes te causa, bueno, como complicaciones, ¿no? Una retinopatía, cegueras, ¿no? Glaucomas, ¿no? Coma diabético, pie diabético, ¿no? Gangrena, amputaciones, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la diabetes del adulto que no corresponde a los antidiabéticos orales, ¿no? También esto utilizaba bastante, ¿no? Cuando no es un adecuado medio de estos antidiabéticos orales, es muy importante utilizarlo la insulina, ¿no? Vía media, aproximadamente, ¿no? 5 o 6 minutos. Hay que ver también los diferentes tipos de insulina, como lo dijo su compañero, ¿no? Y se metaboliza principalmente en el hígado y en el riñón, ¿no? Los receptores donde llegan esta insulina generalmente para que hagan su acción es en las unidades alfa y betas, ¿no? En las subunidades alfa y beta, ¿no? Acá se van a actuar, se van a poner en armonía con la, ¿no? Con estos receptores y va a producir su acción. Efectos, no dicen, ¿no? La insulina no solamente tiene un efecto para la glucosa en sí, también tiene un metabolismo de los carbohidratos, ¿no? También importante, están muy relacionados si lo analizamos muy bien en la utilización de la glucosa, ¿ya? Metabolismo de carbohidratos, utilización de la glucosa y su almacenamiento glucógena y glucolítica, ¿ya? También es muy importante en el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque va a inhibir la movilización de las grasas. Asimismo, también interviene en un metabolismo proteico, es decir, creando funciones anabólicas y síntesis proteicas. Entonces, en conclusión, la insulina no solamente le corresponde un solo proceso, ¿no? La insulina, si bien es cierto, es natural, pero también va a estar inmersa en diferentes metabolismos, ¿no? Llámese metabolismo al proceso bioquímico, ¿no? De síntesis, ¿no? De degradación, etcétera, etcétera, de una sustancia o un elemento. Como en este caso lo podemos apreciar como carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Entonces, como dijo su compañero, hay innumerables clasificaciones, va a encontrar incluso en diferentes literaturas, 3, 4, hasta 5 clasificaciones o hasta más, todas son correctas, son diferentes criterios nomás de agrupación, ¿no? ¿No? Pero obviamente acá por ponerle un ejemplo, ¿no? Tenemos la insulina, ¿no? De ultra rápida, tenemos insulina rápida, de acción intermedia, de acción prolongada, de acción larga o prolongada, de acción lenta, o sea, hay innumerables, sin lugar a dudas, tipos de insulina. En tal sentido, por ejemplo, la insulina ultra rápida, tenemos incluso la más conocida de la insulina ultra rápida es la insulina Lispro, ¿no? Que su duración y efecto, ¿no? Varía entre es tan rápida que de 2 a 4 horas, ¿no? Ya va a dar su efecto, ¿no? Su efecto de 2 a 4 horas. Algo muy, muy interesante es la acción rápida también, ¿no? Hay una ultra rápida que es una, ya ustedes saben, ¿no? Ustedes acá les estoy dejando incluso, esas cositas que les estoy dejando en este tipo de insulina jóvenes, le va a servir, por ejemplo, en adultos, donde más lo van a manejar. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros acá hay que tener 3 puntos. Un punto, saber la clasificación. El segundo punto, saber el fármaco de esa clasificación. Y el tercer punto es el efecto. Entonces, 3 puntos que saber acá. Clasificación, ultra rápida, rápida, de acción intermedia y de acción prolongada, por ejemplo, ¿no? Hay varias clasificaciones y bueno enfatizar. No es que después se encuentren en otras literaturas
y vengan a decir, no, pero son señor así, está mal. No, o sea, existen varias clasificaciones. Yo los invito incluso a, a verificar esas clasificaciones, ¿no? Pero por poner una de las más comunes, le he colocado lo que podemos apreciar, ¿no? En ese sentido, hay una insulina ultra rápida. ¿Quién es la insulina ultra rápida? Tenemos la insulina llamada Lispro. Entonces, ya sabemos, la Lispro es la ultra rápida. ¿Y por qué es ultra rápida? Bueno, obviamente, profe, si es ultra rápida es porque es demasiado rápida, ¿no? Es más rápida que la rápida. Perfecto. Pero eso no es suficiente como enfermeros. Entonces tenemos que saber la duración. O sea, es ultra rápida porque es más rápida que las otras. Perfecto. ¿Y en cuánto? ¿No? O sea, actúa en cuánto, entre 2 a 4 horas, ¿no? Es la duración, ¿no? Del efecto. De igual forma, la rápida, ¿quién es tu insulina representativa? La cristalina. ¿Con qué tiempo? De 5 a 8 horas, ¿no? Asimismo, la acción intermedia, ¿no? La insulina NPH, de igual forma, ¿no? Está en inglés, ¿no? Así es en inglés, duración entre 10 a 15 horas. Hay una insulina también, hay un tipo de insulina, profesor, que es de acción prolongada, de larga acción y prolongada, obviamente, ¿no? También hay. ¿Quién es la representación? O sea, ¿qué ejemplo es? ¿No? A la insulina, la protamina sí. Duración, ya esto va a variar entre 20 y 24 horas. O sea, esa forma, no sé, pero a mí particularmente me funcionó sin aprenderme literalmente. Cada vez que estudiaba yo sintetizaba todo y lo trataba de relacionar, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, a mí me funcionó. Hay diferentes mecanismos de enseñanza-aprendizaje, pero tienen que experimentar de una otra forma todos, ¿no? ¿Quién no ha experimentado todo tipo de, de aprendizaje? Ya cada uno, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a cómo es, ya va adaptando diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Yo resumí en una palabra todo, ¿no? O lo trataba de relacionar. O sea, en lugar de aprenderme toda una positiva, en 3 palabras me acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Ultra rápida, Lispro de 2 a 4 horas. Rápida, cristalina de 5 a 8. El otro, ¿cuál es? ¿Ah? La NPH de 10 a 15. ¿No? Y la última, la protamina zinc de 20 a 24. Entonces, ¿ven? En todo esto, ¿recuerdan? ¿Cuántas palabras? 4 clasificaciones por 4 tipos de insulina, son 8 palabras, y esos son números. O sea, en 8 palabras te acuerdas toda la clasificación, ¿no? Obviamente, y vuelvo a enfatizar, jóvenes, hay diferentes tipos de clasificación, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Pero por mientras, y para que podamos manejar un poquito, ¿no? La insulina, como le he mencionado, es de acción ultra rápida, ¿no? ¿Se acuerdan de la ultra rápida? ¿Quién es? El Lispro, profe, el Lispro, ya, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vía de administración, ¿no? Casi todas las insulinas son subcutáneas, ¿ya? En algunos casos sí va a encontrar también insulina endovenosa, ¿ya? ¿Estamos bien, jóvenes, acá? ¿Ya se perdieron? Sí, profe. Profesor, una consulta. Dime. Profesor, soy León. No, está interesante, está interesante. Uy, Quería cambié. preguntar, lo que pasa es que me gustaría saber un poquito más de la glucogénesis, cómo actúa cuando tenemos hambre. Ya. Pero Eso sí, eso es un tema aparte. sí, pero algo detallito pues para recordar eso. Es que, a ver, el metabolismo en sí, o sea, el proceso metabólico de lo que el cuerpo puede degradar tiene procesos totalmente distintos. Por ejemplo, es muy diferente el metabolismo de un carbohidrato con el metabolismo de una proteína, ¿no? Con el metabolismo de los lípidos, ¿no? Actúan diversas enzimas, actúan diversos catalizadores que son enzimas,
O sea, de repente están estimuladas por diferentes hormonas, como hemos visto en este caso, que la insulina va a intervenir de una otra manera en todo esos metabolismos, ¿no? En base a ellos lo puedes enfocar de muchas maneras, ¿no? Ahora, de lo que tú me hablas de gluconeogéneo, ¿no? Esto se va a producir también de diferentes formas, como lo quieras guardar el alimento, ¿no? En el hígado. Eso sí, o sea, por ejemplo, interviene bastante encima. Hay una historia de eso, pero no lo tengo a la mano, ya algo muy, muy, muy dinámico, porque como les digo, actúan enzimas. Voy a darme tiempo de buscarlo, de repente el día te me van a acordar para enseñarle, ¿ya jóvenes? ¿Ya? Pero es muy buen punto, tengo algo ahí guardado para ustedes. Lo que pasa es que me voy a desviar un poquito viendo ese tema ¿no? De cómo es la síntesis del alimento y todo ello, ¿ya? Pero me hacen acordar, ¿ya? El día martes o miércoles me hacen acordar, me mandan un mensajito y me hacen acordar, ¿ok? Sí, profesor, yo le voy a hacer acordar. ¿Ya? ¿Quién me pidió? ¿Quién es? Yo, profesor Lucía León. León. León, tú debes saber, conozco conozco a alguno de tus docentes anteriores. Profesor, pero quiero saber, porque usted lo explica muy bonito, por eso. Ahí deben haberte, conozco un docente que nos compartió también esa parte que se llama Historia de un pan. ¿Ya? Déjamelo consolidarlo porque puedo tener varias ideas en mente, ¿ya? Pero lo voy a traer, ya lo voy a buscar y lo voy a armar. ¿Me vas a acordar ya, León? Ya, ¿Ya? el martes le hago acordar temprano. Sí, el martes me vas a acordar, ¿ya? Vamos a enfatizarnos en lo que son ahorita los fármacos, ¿ya? Entonces, como hemos dicho que hay diferentes tipos de insulina, ¿no? Este compañero también nos advirtió y sin lugar a dudas está en lo correcto. La Lispro es la ultra rápida, ¿no? Generalmente hemos dicho que son subcutáneos o son intramusculares, ¿no? Su inicio de acción es rápida, mira, ¿no? Bien rápida. En 20 minutos ya inició su efecto, ¿no? Efecto máximo, de repente por ahí 30 minutos. ¿Cuánto dura en el cuerpo? Todo el efecto dura entre 2 a 3 o 4 horas. ¿Ya jóvenes? 2, 3, 4 horas. Indicaciones, obviamente, para emplear inmediatamente antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la insulina naturalmente, cada vez que comemos, ¿no? Cada vez que comemos la insulina naturalmente va a salir, ¿sí? ¿Cierto? Uno come y naturalmente aparece la insulina. Es así, por obra de magia. Entonces, si aparecen, entonces nosotros tenemos que consumir esa o inyectarnos esa insulina, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Emplear inmediatamente antes de los alimentos. Entonces, calculamos, si su inicio de acción es 20 minutos, entonces de repente 20 minutos antes, media hora antes que comamos algo, nos inyectamos esa insulina ultra rápida, ¿no? ¿Para qué? Para que nos ayude a degradar, para que nos ayude a metabolizar, ¿no? Como hemos dicho, a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, y que nos ayude a que no se acumule la gran cantidad de glucosa en nuestro cuerpo. Y de igual forma, si se logra acumular por X motivo, llevar esas reservas o eso es lo que sobra, ¿no? Al hígado y convertirlo también en especie de glucógeno. ¿Ok? Entonces, ello es la insulina Lispro. Pero también como hay una Lispro, hay una insulina que no es tan rápida, que no es ultra rápida que diga, pero sí es rápida. Aquí nos referimos a la insulina La cristalina, cristalina. ¿no? A la cristalina, muy bien, ¿ya? Entonces la cristalina, ¿Eso se pone a la no sé, avena también, profesor? claro, también, ujú. Cuando vienen graves. Claro, pues ya sí son
Ya esos son cuando ya tienen patologías ya de base, ¿no? Cuando viene acompañado de esas complicaciones que le he mencionado, coma diabético, diabético, entonces de acuerdo a ello, sí se puede ir utilizando. Entonces, el inicio de acción es muy parecido, ¿no? Eh, ¿No? Al de la Lispro, su efecto máximo por mí se puede tardar, por ejemplo, en actuar entre 1 a 2 horas, ¿ya? Duración del efecto, ¿cuánto dura? Mira, ¿cuánto dura? Eso sí, un poquito más, ¿no? Eso siempre recuerde, mientras más rápida sea, menos va a durar en el cuerpo, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Mientras más rápida sea, su efecto va a ser más rápido, ya su duración de su efecto. Y ese es un principio básico, ¿de jóvenes? Más rápida, ¿quieres un medicamento que actúe rápido? Perfecto, lo vas a conseguir, pero no va a ser tan sostenible en el tiempo, ¿ya? Pero lo bueno es que te va a actuar rápido y en el momento te va a ayudar bastante. Caso contrario, con lo que se pueden demorar en accionar, pero pueden permanecer por mayor tiempo en el cuerpo, ¿ya? Entonces, esta insulina cristalina va a tener un tiempo, una duración de efecto entre 5 a 8 horas, ¿no? ¿En qué caso está indicado, no? Y acá muy bien dijo su compañera, ¿no? Endovenosas en situaciones de emergencia, perfecto. Cuando hay una emergencia, ¿no? Utilizamos generalmente ese tipo de insulina, ¿ya? Combinada con de repente la insulina, la NPH, ¿no? Que hemos dicho de qué acción es, ¿se acuerdan? Ah, para que se acuerden, Media, bien. profe. Claro, ¿no? Rápida, rápida. Ujú. Entonces muchas veces se recombina, se juega ese tipo de medicamentos, ¿ok? En 30 minutos, Bien, rápido. no funciona, uy, al revés acá. No pasa, Duración, efecto 5. al revés. Uy, no quiere pasar. Ya. Duración de 5 a 8. ¿No? Bueno, acá el orden de los factores no altera el producto. Primero debería ir la insulina NPH, ¿no? Que es de acción intermedia, ¿no? Cuyo vía de administración es subcutánea. Su inicio va a ser un poquito mucho más tardío, ¿no? Y por ser tardío, como hemos dicho, más se demore, más dura o más duración tiene en el cuerpo, ¿cierto? Y mira su tiempo de duración, ¿no? Duración en efecto de 14 a 20 horas. Y si comparamos con de repente con la de acción larga, por eso se llama acción larga, que es la protamina zinc, mira, tenemos una duración de efecto de 20 a 24 horas, ¿no? Entonces, nosotros también podemos de repente administrar, no somos médicos, no prescribimos, pero podemos sugerir, ¿no? O estamos dentro de esas capacidades de acuerdo al efecto de cómo uno lo quiera tratar, ¿no? O mejor dicho, de cómo el efecto dure dentro de nuestro cuerpo, podemos ir diferenciando o clasificando los diferentes tipos de insulina, ¿no? De repente es una emergencia, ¡pua! Al toque, ¿qué es lo que podemos dar? ¿No? Ese tipo de insulina, ¿no? Ya que usan con emergencia, por ejemplo, ¿no? Podemos dar la cristalina, la, la intermedia, ambos se pueden combinar. Quiero que dure en el cuerpo, ¿no? Porque, no sé, el paciente no quiere aplicarse mucho, ¿no? Una de mantenimiento generalmente, ¿no? Que con una aplicación pueda aguantar por casi todo el día. Entonces ahí vamos discerniendo, vamos eh, jugando en el sentido de escogiendo, ¿no? Los diferentes tipos de insulina. ¿No? La NPH, de igual forma, ¿no? Son de emergencia juntamente con la cristalina. Se puede combinar también con ella para tener otros regímenes o que te pueda dar para otras patologías, ¿no? Y de igual forma la protamina zinc, eh, ¿no? Se puede dar también en emergencia, pero proporciona un nivel basal que dura 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué no habla de basal? Y esto yo se lo dije, ¿no? Es su primera dosis, ¿no? Es algo natural, que es lo que comúnmente nosotros tenemos, ¿ya? ¿No? Entonces te va a dar esta insulina una mantención, un mantenimiento de casi
todo un día, ¿no? Entonces, eso hay que saber discernir, jóvenes, los pacientes, el tiempo, de acuerdo a la emergencia, de acuerdo a la urgencia y todo ello. Hay que saber ver, ¿no? Factores que influyen sobre la absorción de la insulina. Obviamente, muchas veces la insulina es diabetes tipo 2 porque la absorción de ella o la falta de ella se hace muy difícil, ¿no? Factores que influyen, por ejemplo, la lipohipertrofia, ¿no? Dosis de inyección, muchas veces, por eso que es muy importante, generalmente eh, se aplica menos del 0.2, ¿no? De acuerdo a lo que diga en la prescripción, cerca de 1 millón y medio, entonces es casi generalmente la décima parte de una tuberculina que es 0.1 ¿no? O 0.16 o menos incluso de 0.1, ¿no? O sea, 0.05, no, son unidades mínimas realmente que requiere el organismo para realizar su fisiología natural de la insulina, ¿no? El lugar y la profundidad, obviamente, ¿no? Si nos dice que es subcutánea o intramuscular o intravenosa o endovenosa, se debe aplicar como tal, ¿no? De repente uno se emociona y en lugar de subcutánea lo aplica intramuscular, o sea, el efecto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque está ya en una zona de absorción totalmente distinta, ¿no? Hay que recordar que el tejido subcutáneo, su absorción es diferente al tejido muscular, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? De igual forma con la temperatura, ¿no? En la vida corporal, los tipos de insulina, obviamente, y ya lo hemos repasado, cómo influye todo ello, ¿cierto? Efectos indeseables, obviamente, si queremos, la insulina se aplica cuando hay un aumento de glucosa, y si hay aumento de glucosa, se es una hiperglucemia. Cuando la insulina ingresa ya al cuerpo y va a captar, ¿no? Y va a transportar toda esa insulina, sea para una energía inmediata o sea para almacenamiento, ¿no? Ya va a bajar la cantidad de dosificación, se puede decir, de la glucosa en sangre, ¿no? Produciendo hasta incluso una hipoglucemia, ¿ya? Entonces, para ello también muy importante la dosificación, ¿ya? Alergias por componentes o insolutos, bueno, es obviamente todo efecto, todo medicamento va a tener su contraindicación, ¿no? Por ejemplo, lo que son alérgicos, lo que son hipersensibles, ¿no? No es recomendable eh, tener este tipo de, no aplicarse, ¿no? Y no lo digo por la insulina, sino lo digo por los medicamentos en general, ¿no? ¿No? Ahora, como hemos dicho también, ¿no? La insulina va a ser todo lo contrario, ¿no? A la sintomatología. Hemos dicho que hay la sintomatología de la diabetes, son las famosas 4P, ¿no? Que son la polidipsia, que es la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso, ¿no? Eso cuando eres diabético, obviamente. Si eres diabético, lo más probable es que tengas por lo menos tres, por lo menos poliuria, polifagia y polidipsia. ¿Qué es poliuria? ¿Qué es poliuria, jóvenes? Ya se despierten, jóvenes. Poliuria. ¿Tiene bajo de azúcar? Poliuria, no, jóvenes. Cuando orina, bastante. Bastante, ¿no? Sí. Polifagia. Deglutir, ay, Poli es bastante. Fagia, ¿qué es? Comer. Comes bastante. Poliuria. Poli es bastante. Oli, que diga uria, es orina. O sea, micciona. sí. O sea, Polidipsia. Poli es bastante. Dipsia, ¿qué es? Beber. O sea, te da sed, mejor dicho. Y pérdida de peso, bueno, ya todo el mundo sabe. Pero, entonces, ¿cuáles son las características comunes de la diabetes? La polifagia, es decir, te va a dar bastante hambre. Tienes una polidipsia, bastante sed. Tienes una poliuria, orinas, micciones bastante. Y tienes una pérdida de peso. Obviamente, eso se presenta cuando hay una fisiopatología. Es una fisiopatología de la diabetes.
¿Han llevado cursos de fisiopatología, jóvenes? Profesor, una consulta, ¿por qué también se va perdiendo la vista con esta patología? Son por las complicaciones que trae, ¿no? Por ejemplo, produce glaucomas, produce retinopatías, cegueras. Es como la gangrena que muchas veces no llega la glucosa. Va también, la glucosa va a unos elementos también de la vista que no le da adecuadamente la energía inmediata para que los ojos tengan una adecuada funcionalidad. Se va perdiendo de otra manera el humor vítreo, ¿no? Recuerden que el ojo también necesita de una lubricación, ¿no? De una lubricación que es natural, ¿no? Para que se pueda humedecer, ¿no? El ojo, recuerden que es el órgano más sensible. Hay que recordar también que el parpadeo de nosotros es común, ¿ya? Porque va a lubricar al ojo, ¿ya? Entonces, esas cositas, poco a poco, fisiopatológicamente o fisiopatológicamente se pueden ir dando, ¿no? Hablar de cada complicación se puede hablar, ¿no? Todo sale de una complicación y todo sale de fisiopatología, ¿no? Pero sería ir paso a paso, ¿no? Y es bastante largo por qué se produce una retinopatía o problemas en ojo por la diabetes, ¿no? ¿No? Igual también, por ejemplo, es muy interesante conocer la fisiopatología de la diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Han llevado curso ustedes de fisiopatología, jóvenes? Creo que ustedes se van a llevar cursos de fisiopatología. No hemos llevado, profe. Hay que ver de repente el otro ciclo van a llevar, porque está implementado, creo, el curso de fisiopatología. No sé qué ciclo, pero sea poco a poco, ¿no? Ahora, ¿por qué también se produce daño? Sé porque la glucosa, al aumentar el azúcar en la sangre, algunas partes del cuerpo también son mucho más sensibles que otras, ¿no? Y una de las partes sensibles también es la vista. En tal sentido, la glucosa o el aumento del azúcar en la sangre a esas zonas sensibles, ¿no? Van a producir un daño, ¿no? O pueden causar daño, ¿no? Hay órganos, Diana, que son muy, muy sensibles, como los ojos, los riñones, por ejemplo, la piel, de repente el corazón, ¿no? Los vasos sanguíneos, porque está la misma glucosa ahí misma en la sangre, ¿no? Entonces, hay zonas del cuerpo que son bien sensibles y ante la presencia del azúcar en esas zonas va a producir también deficiencias en ese lugar, ¿ya? Entonces, bueno, continuamos antes que se nos acabe la hora, ¿no? Así como hemos hablado de la insulina como una hormona de las células beta, hablamos ahora de glucagón, ¿no? El glucagón, como hemos dicho en un comienzo, es la antagonista de la insulina, ¿no? Antagonista, recuerden siempre, ¿no? Es como un antónimo, ¿ya? Es lo contrario a la insulina, ¿ya? Cuyo mecanismo de acción es estimular, ¿no? Que estimula la glucogenólisis, ¿no? ¿Qué es la glucogenólisis, jóvenes? Jóvenes, glucogenólisis. ¿No saben? Bueno, todos son procesos metabólicos de los cuales nos va a ayudar más que nada la glucogenólisis a la degradación de otra forma del glucógeno, ¿ok? Y por tanto también otro mecanismo de acción es aumenta la glicemia, ¿ya? Farmacocinética quiere decir lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Como
bueno, se va a aplicar intramuscularmente, ¿no? Indicación, tratamiento de hipoglicemia, ¿ya? O sea, va a aumentar, ¿no? El tratamiento de la hipoglicemia, ¿no? Todo lo contrario que haga la insulina lo va a hacer el glucagón, ¿ya? ¿Qué más? Ah, aparte de estos, de algunos fármacos que pueden ser inyectables, hay que tener en cuenta que también que hay antidiabéticos orales, ¿no? Y esto es lo que hemos visto también, ¿no? Y los medicamentos orales muchas veces, como le mencioné, son utilizados de repente con doble motivo, ¿ya? Para otras funciones, ¿ya? Una de clasificaciones muy importantes de los antidiabéticos orales son las sulfonilurias. Dentro de las sulfonilurias encontramos al medicamento glibenclamida, ¿no? Que es la más conocida. ¿Cuál es la función de esta glibenclamida? Es estimular la secreción de la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como nos falta insulina en nuestro cuerpo, estos medicamentos orales, como la glibenclamida, lo que va a producir es aumentar la insulina, es decir, secreción, estimula la secreción, es decir, estimula la producción de insulina, va a producir insulina, ¿ya? Por eso se usa, ¿ya? Asimismo, tiene un efecto adverso también, ¿no? Por ejemplo, su efecto adverso es la hipoglucemia. Y es lógico, ¿no? Si va a estimular la producción de insulina y hay glucosa en la sangre y la insulina va a transportar a la glucosa de otra forma, entonces ya no va a haber glucosa en la sangre, ¿no? Y esto vendría a ser una hipoglucemia, ¿ya? Y eso generalmente se va a ver evidenciado bastante en lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, hay otra clasificación, jóvenes, que es las meglitinidas, ¿no? Este medicamento o esta familia de medicamentos encontramos la repaglinida y la nateglimida, ¿no? Es de corta duración, entonces nosotros ya sabemos a qué nos referimos con corta duración, ¿no? Por lo menos ya nos damos una idea en qué horario es o en cuántas horas puede efectuarse, ¿no? Muy raro dice que se produzca hipoglucemia, ¿ya? Es decir, que baje la glucosa de sus valores normales, es decir, menos de 70, ¿ya? Pero sí es mucho más común de repente ver cefaleas, mareos y todo ello. ¿En qué está indicado? Obviamente también en diabetes mellitus tipo 2. Otra clasificación muy importante es la biguanidas. Y acá está la famosa metformina, que muchas veces, como les dije, como otra acción, es utilizada también para bajar de peso, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Disminuyen la resistencia, ¿no? De insulina, ¿no? Entonces, mira, disminución disminuye la resistencia de la insulina, ¿no? Para que se puedan adaptar rápidamente a los receptores que hemos dicho, que son las subunidades alfa y las subunidades beta, pero va a tener algunos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, va a causar una especie de anorexia, ¿no? Náuseas, sensaciones de sabor metálico, dolor abdominal, flatulencias, diarreas, ¿no? Entonces, cuando uno consume metformina, ¿no? Puede causar todo eso, ¿no? Náuseas, dolor abdominal, flatulencia, diarrea, anorexia. Y miren, muy aparte que es utilizado para la diabetes mellitus, por esos efectos adversos que estamos viendo en pantallas, es también bastante utilizado para personas obesas. ¿Por qué? Porque producen diarreas. ¿La diarrea te hace bajar de peso, sí o no? Te hace bajar de peso. ¿No? ¿Qué más produce? ¿No? Náuseas, ¿no? Las náuseas pueden venir acompañados de vómitos. Estos vómitos, de una otra manera, también pierdes peso, ¿no? Anorexia, tiene un efecto adverso de anorexia. Es decir, no vas a querer comer. Y si no vas a querer comer, no vas a engordar, obviamente, ¿no? No vas a subir de peso. Y por lo tanto, vas a bajar de peso y está a favor de bueno, está indicado contra la obesidad. Entonces, generalmente por los efectos adversos de esta metformina es lo que también es utilizado este medicamento como
un medicamento que ayuda a bajar de peso, ¿ya? Pero por sus efectos adversos, como estamos viendo acá, por la anorexia, por la náusea, por el dolor abdominal, porque si te duele el estómago, ¿vas a querer comer? No, sí o no. O tú comerías cuando te duele el estómago. ¿Vale? Cuando te duele el estómago, algo ligerito, algo suave, líquidos por ahí, sopitas así como enfermito. ¿Sí o no? Así es, pues, joven. ¿Ves? Entonces, acá está el secreto de por qué la metformina es utilizado como un medicamento para bajar de peso. ¿Ya? De repente tienen algún amigo, alguna amiga que de Pepe Lucho o de Fiona y que están en el gym, ¿no? Están ahí en el gym levantando su pesita, haciendo su ejercicio, todo ello, y aparte se toma su metformina, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque son efectos adversos. Y por último, una clasificación muy importante que son los inhibidores de la glucosidasa, ¿no? Acarbosa, militol, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Va a rechazar la absorción del famoso CHO, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? De las cuales va a tener un efecto adverso como flatulencias, diarreas también, y es bastante utilizado, ¿no? Bastante utilizado en la diabetes mellitus, ¿ya? ¿Hasta acá estamos bien, jóvenes? Jóvenes, ¿ya se durmieron? Estamos vivos. Aquí estamos, resistiendo. Ay, gracias, me gusta por esa palabra, resistir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, no? Entonces, ¿por qué también algo similarmente los inhibidores de la glucosidasa, por qué rechaza la absorción del CHON para que tenga un poquito de conocimiento? Y eso lo que justamente tiene bastante relación con lo que me dice León. Efectivamente, ¿no? Si uno disminuye más que nada la cantidad de glucosa que puede tener en los diferentes procesos también, ¿ya? De estos elementos, ¿no? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo nomás, ¿no? Si retrasa la absorción de un grupo o de un bioelemento, que es el carbohidrato, por ejemplo, ¿no? Sabemos que todo empieza por la boca, por el bolo alimenticio, ¿no? Se hace un bolo y a través del tracto digestivo, antes de que llegue a su absorción, entonces, ¿qué hace ese medicamento? Va a ir reduciendo, ¿no? Los niveles de glucosa, ¿no? Tanto así que va a llegar un punto en que los niveles de glucosa es menor. Entonces, por ser menor, también va a reducir también los niveles de glucosa después de la comida. Entonces, con poca glucosa en la comida, ¿no? O con poca glucosa después de la comida que diga, entonces no se va a alterar la glucosa, no se va a elevar y por lo tanto nos sirve de otra manera como mantenimiento en la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, así actúa más que nada este tipo de inhibidores, ¿ya? Reducen la absorción de la glucosa, no va a permitir que el cuerpo, que después de la comida tenga bastante glucosa y por lo tanto no va a alterar, ¿no? Y va a ayudar bastante también a los diabéticos, ¿no? Porque si ellos comen, automáticamente su glucosa se puede elevar. Entonces, como que controlan esa elevación de las glucosas después de las comidas, en conclusión, ¿ya? Bueno, acá tenemos un resumen de de antibióticos orales que ya lo hemos visto, mejoran esta diapositiva. Bueno, acá hemos visto, ¿no? Acá hemos visto, ¿no? Las sulfonilurias, ¿no? Y acá está todos sus efectos, ¿ya? Yo me quedaría, la verdad, como le dije, y yo más que nada he desarrollado todos estos antibióticos orales que vienen acá, ¿no? Lo he desarrollado en una diapositiva, ¿no? Que para mí es mucho más práctica y concisa para explicar.
Pero obviamente si queremos un poquito de más de conocimiento, podemos ir detallándonos en cada uno de estas, ¿no? De la sulfoniluria, de la miglidinina, de la biguanida y los inhibidores, ¿no? De la glucosidasa. En tal sentido, acá les dejo, ¿no? Un poquito más de información con respecto a las sulfonilurias, a las biguanidas, ¿no? Bueno, es un medicamento, también a los inhibidores de la glucosadidas, de la ¿no? Y empecemos ahorita antes para que se nos haga tarde, ¿no? Porque ya es tarde y todos tienen sueño y aparte es sábado chico, que todo el mundo quiere salir, ¿no? Con su Fiona o con su Pepe Lucho. Entonces, algo muy interesante también que nos lleva el sistema endocrino, ¿no? Que son las hormonas sexuales, ¿no? En este caso, las hormonas sexuales masculinas, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una gran atleta fondista que es Samanya, no sé si se acuerdan, creo que era de Kenia, no me acuerdo en qué olimpiada, creo que la de 2010, si no me equivoco, en Atenas, creo, no me acuerdo exactamente, tampoco no sé en qué olimpiada, pero fue hace como 2 olimpiadas atrás, una atleta que se llama Samanya, o Samanya creo, fue ganadora en todas las pruebas de que participó, ¿no? En las pruebas era fondista, ¿no? Era atleta y ganó en todas esas pruebas, ¿no? Pero de por medio existieron un montón de reclamos y se hicieron bastantes reclamos contra ella diciendo que ella era hombre, ¿no? Y que por lo tanto era operada y que, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas, si uno lo viera, esa atleta tenía la corpulencia física de un varón, ¿no? Sin senos prácticamente, ¿no? Pecho, pectorales, ¿no? Encima pelo corto, o sea, todas las características de un atleta masculino, ¿no? Hubo una serie de reclamos, se quejaron, presentaron a los diversos países, etcétera, etcétera, diciendo que, bueno, o aduciendo que ella era hombre y que se había operado y que por eso que tenía ventaja y que ganó, etcétera, etcétera, ¿no? Dudó también la comisión del Comité Olímpico bueno, y pasó a un comité de evaluación, de ética, qué sé yo, y para ver su caso, ¿no? Se comprobó que esta atleta ¿no? Era naturalmente mujer, ya, no que se había operado, era mujer, ¿no? Esto digo para los hombres, no se van a operar, por favor. Ciro, no te operes, ¿ya? ¿No? Cuidado, Ciro. Cuidado, Ciro, te operas, y no, Ciro, ¿ya? Donde era naturalmente mujer, no se había hecho ninguna intervención quirúrgica, pero se comprobó que en su cuerpo había una alteración hormonal, ¿no? Y justamente esa alteración hormonal fue que ella tenía, bueno, todas las mujeres para empezar, bueno, tenemos, no, tienen testosterona, ¿no? Así Tenemos. como, sí, bueno, ves, yo me estoy incluyendo ya. Así como los varones tienen una cierta cantidad de hormonas femeninas, es natural, pero solamente en cantidades minúsculas. En algunos casos, esa cantidad de hormonas pueden ser más elevadas de lo normal, ¿no? Y eso fue lo que descubrieron en esta atleta, ¿no? La cantidad de hormonas sexuales masculinas, ¿no? Sobre todo andrógeno y testosterona, fueron muy, pero muy elevadas. Por eso que le dieron la característica de varonilidad, ¿no? O sea, uno lo viera a la deportista y parece hombre, ¿no? Con pecho, con piernas bien desarrolladas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta la voz, porque la testosterona de una u otra manera te cambia también la voz, ¿no? Entonces, eso fue por ponerle un ejemplo, ¿no? Y es un caso bastante conocido, ¿no? Entonces, a raíz de esto, existen personas que tienen en su interior, en su cuerpo, ¿no? La producción de hormonas muy elevadas, ¿no? Entonces, como el andrógeno, como la testosterona, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que
tomar en cuenta que estas hormonas van a producir cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produce la testosterona? ¿No? La testosterona da las características físicas generalmente del varón. El aumento de testosterona también, si hablamos en forma de sexualidad, bueno, valga la redundancia, te va a dar la sexualidad, ¿no? Que es muy diferente al sexo, ¿no? Sexo es lo que todos conocemos, cómo hemos nacido, ¿no? Pero la sexualidad son aquellas características, ¿no? Hacia un determinado sexo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Distinguidas damas, ven caminando a Pepe Lucho por la calle, ¿no? Ven caminando a Pepe Lucho por la calle y Pepe Lucho le llama la atención, ¿no? Entonces, Pepe Lucho es un ogro agraciado, entonces sienten una serie de atracción por él, ¿no? En la cual le pueden enviar un piropo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es sexualidad, ¿no? Entonces, esas características también te dan las hormonas, ¿no? Sobre todo en la parte de adolescencia, como me encuentro yo, ¿no? Eh, justo en eso es lo que te da la sexualidad, ¿no? Las características físicas, ¿no? El interés por el sexo opuesto y todo ello. ¿No, jóvenes? Entonces también esto es en general, vamos a ver ahorita, por ejemplo, son los andrógenos, de igual forma, los andrógenos, eh, ¿no? También es como le digo, diferenciación sexual masculina, donde se va a sintetizar en la eritropoyetina, ¿no? Que es una hormona que produce una función muy importante, que es la eritropoyesis, y la eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos, blancos, que forman la eritropoyesis, jóvenes. ¿Mm? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, profe. Ya, Se perfecto. forma ¿Ya? en los huesos, profesor, dentro de los huesos. Ujú, claro, también ahí en el riñón, en la médula ósea también, entonces van ahí formando, ¿no? ¿Ves? Tiene un efecto anabólico, ¿no? Y cuando hablamos de anabolismo también nos recordamos de aquellas personas vigoréxicas, ¿no? Los vigoréxicos que inyectan anabólicos, ¿no? Por eso que salen así, todo corpulento, así como yo, ¿no? Todo fortachón, así ¿no? Con punch y todo eso, salen ¿por qué? Porque se han inyectado de otra manera anabólicos, ¿no? Pero estas hormonas también tienen un efecto anabólico natural, ¿no? Entonces, es por ello también que volviendo al caso de la deportista, de esta atleta fundista, ¿no? Cuando Tina, claro, ¿no? Cuando le detectaron también, bueno, cuando sacaron análisis, una serie de análisis, porque estuvieron a punto de retirarle las medallas, o no me acuerdo si le Tejeda, retiraron. ¿Cómo? Gladys Tejeda. No, es internacional. Es Semenya, Samanya, creo, no me acuerdo el nombre de esa keniana, ¿no? Le iban a quitar la medalla y todo ello, ¿no? Entonces, de lo que sí, es Semenya es la deportista, ¿no? ¿No? Es una atleta sudamericana, ¿no? Sudafricana, que diga, sudafricana, ¿no? Que cuando le sacaron todos los análisis de hormonas, apareció en abundante la testosterona, apareció en abundancia el andrógeno, ¿no? Y miren, jóvenes, el andrógeno es un anabolismo natural que va a dar el desarrollo muscular, ¿no? Entonces, a esas personas escuálidas, de una u otra forma, le falta un poquito más de andrógeno, ¿no? Para que desarrolle muscularmente algunas partes del cuerpo, ¿no? Obviamente que todo tipo de anabólicos también está muy relacionado eh, a la virilización, ¿no? Hay muchos rumores que el consumo de los anabólicos causan esterilidad, ¿no? Sobre todo en, en varones, ¿no? En mujeres también causa un tipo de cambios,
Por eso que justamente esa deportista, ¿no? En mujeres hizo una gran cantidad de cambio. Por ejemplo, le cambiaba la voz. Entrevistaban a la chica y su voz era ronca, grave, ¿no? ¿No? Eh, Aparecía hirsutismo. ¿Saben qué es hirsutismo, jóvenes? No, profesor. No, profesor. ¿Ya? Es el crecimiento de vello, ¿ya? Es crecimiento muy excesivo de vello, ¿no? La mujer es en comparación al varón, ¿quién tiene más vello? El varón, ¿sí o no? ¿No? Eh, en este, bueno, el hirsutismo, ocasionado obviamente por los andrógenos, va a causar en la mujer crecimiento del vello, ¿no? Excesivo del vello. Entonces, de repente, barba, bigotes, ¿no? De repente, pecho, ¿no? Crece el vello, ¿no? Cambio de voz, como le dije, ¿no? Acné, el acné es mucho más común en varones que en mujeres. Alopecia, sí saben qué es, ¿no? ¿Qué es la alopecia, jóvenes? Sin pelo. Caída del pelo, ¿no? Caída del Se pelo, le que cae el obviamente cabello. caída del cabello. Obviamente que el varón es mucho más común en este caso, ¿ves? Mira, es decir, con toda la alteración hormonal en la mujer es mucho más visible, ¿no? Porque justamente todos estos cambios en un varón puede ser natural, ¿no? El crecimiento del vello, de vello facial, pectoral, el cambio de voz más gruesa, el acné pues, puede ser natural en el varón, la alopecia, ¿no? ¿No? Es normal, ¿no? ¿No? Y la disminución de las mamas, ¿no? O sea, casi no se desarrolla por completo también la glándula mamarias, ¿no? No tienen senos eh, 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 de una talla estándar, por así llamarlo, ¿no? Como Gladys Tejeda. Claro, ¿no? Son deportistas, casi todos esos deportistas no tienen, no tienen tanto desarrollo de mama, de la mama, ¿no? Los nadadores también, ustedes fíjense en las chicas que nadan, bueno, valga la redundancia, las nadadoras, las que están en natación, ¿no? Tienen un buen desarrollo muscular, ¿no? Tienen una buena espalda ancha, ¿no? Ancha, fuerte tórax, brazos, pero casi en las mamas no presentan un desarrollo mamario, ¿no? Y así, sucesivamente, miren, jóvenes, qué interesante esta diapositiva, simplemente por resumir, ¿no? Inducen a la pubertad, cierre de la epífisis óseas, ¿no? Es decir, de los huesos, para el desarrollo también de los huesos, crecimiento de próstata de repente en varones, que puede causar, ¿no? Y algunos de estos daños pueden ser de forma irreversible, como la virilización en el hombre, ¿no? En el hombre puede causar incluso una esterilización, ¿ya? Puede quedar estéril, ¿no? Y ya no va a tener su descendencia, ¿no? Qué más tenemos acá? Y acá vamos. Entonces también, así como hay hormonas andrógenas, ¿no? Hay hormonas antiandrógenas, ¿no? Es decir, va a ser exactamente todo lo contrario del andrógeno, ¿no? Si el andrógeno te da de una otra forma el desarrollo muscular, entonces ven también otra capacidad, ¿no? Eh, Efectos de los antiandrógenos, mira, reducen el líbido. ¿Saben qué es líbido? Les expliqué, creo, la otra vez, líbido, ¿no? Y no es un grupo de rock, jóvenes, ¿ya? Líbido hay varias terminaciones, la verdad, en el diccionario, ¿no? Ahí, bueno, puede ser un grupo de rock peruano, puede ser el grado de libidinez, ¿no? O el libidez, mejor dicho. El grado de lividez es, por ejemplo, cuando se ve en personas post-morte, bueno, en las personas muertas, ¿no? Aparecen algunas zonas amoratadas, ¿no? A eso también se le puede llamar líbido. Pero en este caso, si hablamos de sexualidad, líbido significa el deseo o el placer sexual, ¿no? Cuando usted está con Pepe Lucho y tienen ganas de estar con Pepe Lucho, entonces aumenta su líbido, ¿cierto? ¿No? En este caso, los y es natural, ¿no? En un fármaco andrógeno es natural que tengas esa sensación de o ganas o de placer sexual, ¿no? Como todas personas, ¿no?
pero los antiandrógenos van a reducir netamente este libido, ¿no? Es decir, no vas a tener de repente sensaciones, ni ganas, ni placer para iniciar un acto sexual, ¿no? Si así lo podemos llamar, ¿no? Ginecomastia, ustedes ya saben, feminización de feto masculino, también muy parecido a lo que hemos visto con la deportista, ¿no? ¿No? Eh, eh, no, se puede ser todo lo contrario. En este caso, si un andrógeno puede producir más que nada apariencia femenina, el antiandrógeno puede producir de repente en los masculinos, ¿no? Una apariencia muy, pero muy femenina, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá les dejo también a quien inhibe, obviamente, bloquean a los receptores androgénicos, por lo tanto no va a permitir que los andrógenos hagan su función, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, y en qué caso está indicado, mira, ¿no? Muy interesante, carcinoma de próstata, que es cáncer de próstata, hipertrofia prostática, pubertad precoz, virilización de mujer, ¿no? Bastante relacionado a la sexualidad, ¿no? Carcinoma de próstata, cáncer, ¿no? Hipertrofia también de próstata, ¿no? También indicado en trastornos dermatológicos, ¿no? Entonces, esas cositas jóvenes hay que tomarlo bien en cuenta, y acá les dejo una serie de medicamentos que son parte de la familia de los antiandrógenos. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta acá alguna consulta, mis estimados? No, profesor, ya, gracias. Si quieren ir ya. Desde las 6 estamos, profesor. Ya, para acabar, ¿qué es virilización de la mujer? O de mujer. ¿Saben? No, profesor. Virilización de la mujer, o cuando escuchen virilización del hombre o virilización de la mujer, es que tienen características del sexo opuesto. Por ejemplo, virilización de mujer es porque tiene características de un hombre. ¿Me dejo entender? O características asociadas a hormonas masculinas. Por ejemplo, vulgarmente, disculpen que te lo diga así, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer parece un hombre, ¿ustedes qué le dicen? ¿Qué se parecen? Activa, lesbiana. No. Puede ser lesbiana y puede ser mujer. Mujer naturalmente. Pero es activa. Claro, machona, ¿no? Vulgarmente, Criollamente, ¿cómo le decimos? Criollamente, ¿cómo le decimos? vulgarmente le dice machona. Machona, pues ya, claro. Esa es una virilización de mujer. Ahora, no es que, ahora que puede ser lesbiana Sartencita. o heterosexual, es muy diferente eso. Ya no hablamos acá de la sexualidad, acá hablamos de cómo lo observamos. Igual forma, ¿no? Virilización de hombre, ¿no? ¿Ah? Virilización de hombre, bueno, ya cambia, acá el hombre es mucho más tonto, mucho más... Profesor, disculpen la vulgaridad. Entonces, virilidad de un hombre, disculpen chicas, disculpen profesor, vulgarmente como en barrio le diríamos un cabro. No, Cangrejo. es que lo que pasa es que el hombre ya lo generaliza peor, ¿no? El hombre ya lo hace en forma de fastidio, ¿no? ¿No? En jergas. Claro, de jerga, como que para molestar ya, ¿no? Pero se puede... Profesor, entonces, y dígame, si un hombre se hace como se dice, se clampa los conductos espermáticos por 7 años, después en ese transcurso dice que puede volverse, no sé, las hormonas no generan su mismo efecto o algo, mi pregunta más o menos lo está entendiendo. Sí, ¿quién produce la testosterona? El hombre. ¿Cómo? ¿Quién produce la testosterona? Te pregunto. ¿No son los óvulos, profesor? ¿Dónde se produce la testosterona? ¿En el útero? ¿En el útero ¿Del produce hombre? testosterona? ¿No es en
No, es en el hombre, en el Es varón. en el No, hombre, en los pues, en el varón. testículos. Ah, En el varón. Ah, en los pues testículos, ahí los está. testículos, claro, los testículos. Ajá. Del útero. Hay estudios en que, o sea, tu pregunta es muy buena, ¿no? Si hacen de una manera un clamplamiento, ¿no? ¿No? En ello, entonces, si los testículos producen testosterona, ¿no? Hay estudios que en unos casos, efectivamente, se ha reducido la testosterona y por ende ha reducido algunas características eh, Masculinas. masculinas, por decir, ¿no? Masculinas, ¿no? ¿No? Pero no todos en general, ¿no? Igual puedes hablar de una vasectomía, ¿no? Y por eso que te hagas la vasectomía no quiere decir que pierdas tus características, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también hay bastantes patologías relacionadas al testículo que obviamente sí pueden producir un cambio o una modificación leve o de cierto grado en las hormonas, ¿no? Son patologías, por eso que Con estamos en el, razón, profe, con razón. por eso que estamos, por eso que estamos en el curso de farmacología endocrina, ¿no? Todo tiene que ver el sistema endocrino, las gónadas, ¿no? Todo lo que afecta a los órganos endocrinos va a afectar a todo ello, ¿ya? De una cierta manera, bien o mal, sea de mujer, como le dije, de semenya, lean esa historia, es muy interesante, ¿no? Por las características masculinas que tenía, pero obviamente puede tener características masculinas, pero que su sexualidad de repente sea otra, es totalmente diferente, ¿ya? El hombre generalmente lo engloba todo, el varón es mucho más tosco, ¿no? Mucho más bruto, entre comillas, así, ¿no? Que lo engloba todo. O sea, puede tener rasgos femeninos, pero es varón, ¿no? Pero tiene una pareja, tiene al lado a una dama, ¿cierto? ¿No? Igual forma, ¿no? Tiene rasgos masculinos, o femeninos, o viceversa, pero es heterosexual. Entonces, no quiere decir que porque tengan más o menos rasgos, su orientación sexual sea distinta, ¿no? Es muy diferente tener esas características, esos rasgos, que relacionarlo con su orientación sexual, ¿ya? Entonces, hay que ver esos puntos. Ok, jóvenes, ya son 1:30, creo. Ya no pasamos ya. 1:30, que 11:30, que diga. Está bien, profesor, siga. Sí, eso No, profe, ya no, ya, profe. Ya no, Sí, ya. Ya no jalo. Ya, Presente, ya, sí, profe, ya, calma, mañana tengo que ir a trabajar, profe. Sí, sí, Presente, tengo profe, que pasarme presente. ya. Sí. Estaba hay que interesante subir. la clase, En profesor. sí, chicos. En el Face acabo de compartir acabo de venir de una ponencia. He estado de corrido, por eso que estoy así bien, bien vestidito. ¿Cuál es su Acabo face? en mi Face, bueno, acabo de compartir, en estos días comparto el video. Ya he hecho una ponencia a la Universidad Nacional Jorge Basadre, ¿no? He sido parte del primer Congreso Internacional de Enfermería, el primer encuentro internacional de semilleros de investigación y el primer coloquio internacional de investigación en salud, ¿no? Bueno, he Qué bueno, tenido profesor. Felicitaciones. el gusto de que requieran de mis servicios para la ponencia y bueno, Felicitaciones, profesor. yo he compartido un tema muy importante. Saben que ustedes, que yo soy salubrista, ¿no? Soy salud pública, familiar, comunitaria. He compartido una ponencia de estrategias de atención primaria frente al COVID en la comunidad, ¿no? Entonces, interesante, poco a poco lo voy a colgar el video en mi canal en estos días. Voy a salir de estos días porque esta semana para mí es a full. Estoy con los tiempos, pero ajustado. Ya la otra semana, con mayor calma, lo voy a compartir el video. ¿Ok, jóvenes? Ya le dan sus likes, se suscriben a mi canal y todo eso, por favor. ¿Ya? Sí, sí. Profesor, compártanos su información ¿cómo se llama? Nosotros tenemos un WhatsApp, entonces ahí nos puede también compartir usted su link, ¿no? Para nosotros poder ahí también visitar. Perfecto. ¿Ya? Entonces, déjame que me envíen, la universidad me va a enviar el video en esos días,
de la ponencia. Solamente he publicado el agradecimiento a la universidad de mi Face, pero apenas tenga el video lo subo a mi canal y ahí comparto el like de canal.